Esa es la hoja grana, ¿no? Bueno, jóvenes, vamos a continuar con lo que es la parte de músculos del cuello. Espérenme. Sí, funciona. Entonces, jóvenes, los músculos del cuello se van a dividir en dos regiones. Ya, vamos a colocar acá. Cualquier duda, no duden en consultar, en preguntar, interrumpir, no, no hay ningún problema. Para eso estamos acá. Ya, entonces, los músculos del cuello, ya, van a estar divididos en una región anterior y en una región posterior. La región posterior también se les conoce como los músculos de la nuca. Y una lesión a ese nivel, ya, y puede provocar graves complicaciones, por lo que no se suele ver mucho estos músculos y no lo suelen preguntar los doctores, porque cuando ya hay lesión de estos músculos, lastimosamente, ya hay un compromiso vascular y el paciente pues ya está comprometido neurológicamente, sí o sí, porque en las vértebras está la médula espinal, pero antes de eso también está la arteria vertebral, ¿no? Y las arterias vertebrales, ya, eh, pues al romperse, dejan de llegar más de la mitad de la irrigación al sistema nervioso, por ende, pues este compromiso nervioso ya es más complicado, ¿no? Entonces, por eso es que no se lo suele ver. Entonces, solo vemos lo que es la parte de la región anterior. En la región anterior vamos a tener seis grupos, ¿ya? Un grupo superficial que está formado por este músculo de aquí, que es el músculo platisma, ¿ya? Este músculo en el cadáver no se suele observar, pero si se hace una buena disección, sí, ¿ya? Es decir, que tenemos que solo cortar la piel, casi al ras, porque como no hay mucho tejido graso a nivel del cuello, ¿no? Y ahí queda el músculo platisma. El cadáver nuevo que había llegado no tenía mucho músculo platisma, pese a haberse hecho una buena disección y al tener el cuello bastante estrecho, no se lograba ver de una buena manera lo que es el músculo platisma, pero el que estaba anteriormente sí se veía hermosamente este músculo, ¿ya? Entonces aquí tenemos al músculo platisma como el primer grupo. Bueno, ¿cuál es su origen? ¿Ya? Su origen va a ser en el tejido subcutáneo de la región acromial, del, de la parte deltoidea, aquí una parte que está inferior a la clavícula, ¿ya? Y se va a insertar a través de tres fascículos, un fascículo anterior, un medio y un posterior, donde en la comisura labial, ¿ya? Y pues en la protuberancia. Entonces, estos músculos, estos fascículos, se insertan en tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿cuáles son las tres características de este músculo del cuello? ¿Ya? Son tres, ¿ya? Y bueno, de la cara, perdón, eran tres inserciones, digo, tres características. Uno era que estaban alrededor de las órbitas, dos que estaban inervados por el nervio facial y tres que se insertaban en tejido celular subcutáneo. Debido a esto, al músculo platisma se lo considera como, Rubiere lo considera como un músculo cutáneo de la cara y no del cuello, ¿ya? Por eso, si ustedes buscan la descripción de este músculo, pues lo van a encontrar ahí, ya en lo que es el locutáneo del cuello, digo de la cara, ya porque ahí lo tiene plasmado lo que es Rubier, ya. Pues entonces las funciones va desde bajar la comisura labial, desciende y tensa la piel. Entonces, eso es con lo que es el músculo platisma. Después vamos al músculo esternocleidomastoideo. Ah, pasamos al siguiente. Entonces, este es más cuadrilátero, más grueso, y va a tener a nivel de su origen, ya, de su origen, una cabeza esternal y una cabeza clavicular. Ya, estas dos ya ascienden, se juntan, ya forman el cuerpo del esternocleidomastoideo y luego se vuelve a dividir en dos cabezas. Entonces, la cabeza esternal se va a insertar lateral a la apófisis mastoides, en lo que se llamaba la escotadura
para el esternocleidomastoideo, unas crestas rugosas, entonces se inserta ahí, ¿ya? Y además en la cara lateral de la apófisis mastoides, ¿ya? Y la otra cabeza, que es la clavicular, ¿ya? También llega a tener una inserción en la apófisis mastoides, pero llega a extenderse a la línea nucal superior, ¿ya? Entonces, la acción de este músculo es, pues, flexionar la cabeza hacia el lado y hacia el lado, ¿no? Inclina, puede tener un movimiento de rotación gracias a sus inserciones, ¿ya? Irrigado por las arterias esternocleidomastoideas, ¿ya? Y además va a estar inervado por dos sistemas. Uno, el plexo cervical superficial, ya a través del nervio cervical transverso, que es este de acá, y otro a través del nervio espinal, ya que lo vemos acá, miren, que está perforando al músculo trapecio. Entonces, viendo de esa perspectiva, hay dos inervaciones que está recibiendo el músculo esternocleidomastoideo. Uno del plexo cervical superficial y otro del espinal, ¿ya? Entonces, eso con el esternocleidomastoideo que conformaría el grupo anterolateral. Entonces, para resumir, para hacerlo más didáctico, lo voy a escribir acá. Se ve la pantalla todavía, ¿no? Sí. Sí. Está cuadro de texto. Vamos a admitir. Ya, acá está. Entonces, vamos a poner los grupos. Grupo 1. Claro, vamos a poner aquí músculos con tilde. Músculos del cuello. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la letra más pequeña. ¿Ya? Entonces pongo tab. Grupo 1. ¿Ya? Entonces, el grupo 1 es el grupo superficial. ¿Ya? Superficial. ¿Ya? Que está dado por el músculo platismo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. El músculo platismo. ¿Ya? Ahora, tab. Grupo. Grupo 2. ¿Ya? Que es el plano anterolateral. ¿Ya? Vamos a escribirlo rápido. Grupo 3. Vamos a escribirlo así. Grupo 4. Grupo 5. Y grupo 6. Y ahora sí vamos a empezar a escribir acá. Entonces, el grupo 3, ¿cuál sería, jóvenes? Ya lo han llevado. El de los suprayoideos. Y el grupo 4, el de los Infrayoide. infrayoideos. El grupo 5. Profundo medio. ¿No es el profundo lateral? Sí, profundo laterales. Y el otro El profundo. profundo lateral, porque acuérdense, ya, es el profundo, ¿qué te queda? Profundo lateral. Y el otro, ya es podría decirse profundo medio, pero ya es el de los músculos llamados prevertebrales, antes de llegar a las vértebras, ¿ya? Esos músculos, ¿ya? Son bastante profundos para hacer, bueno, sí es el grupo profundo, lo vamos a poner aquí, profundo, medio o prevertebrales, ¿ya? Entonces, aquí lo pongo 6 y en los otros en romano. Listo. Entonces, esos son los grupos musculares de la región del cuello. El platisma lo vamos a sacar.
Ya, entonces aquí vamos a hacer un leve esquemita. Ya para los que quieran hacer esquemas es más fácil hacerlo de esta manera. Ya, y uno ya después lo hace grande. Se viene a formato. No, aquí ahora. Vamos a poner de un tamaño bonito a todos. Ah, muy grande. Ya, vamos a ahí. Y lo ponemos en un formato bonito. Entonces sabía venir acá con un formato. Qué raro. Ah, no me gusta. Ya, pero ni modo. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, esos son los planos que vamos a ir viendo ahorita para que se pueda ver y tengamos en cuenta ya los grupos musculares eh, de cada uno. Bueno, entonces nos quedamos aquí en la cabeza y tengo que fijarme acá. Listo, que el micrófono me tapa. Entonces, eso con lo que era el esternocleidomastoideo. Ahora nos vamos a ir a ver lo que es no quiero pasar, qué raro. Lo que es los músculos suprayoideos. Entonces, los músculos suprayoideos están por la mnemoteca diga estilo mi general, que es el músculo digástrico. ¿Ya? El músculo digástrico tiene dos vientres, uno anterior y otro posterior, que están unidos por un tendón intermedio. El vientre posterior se inserta lateral a la apófisis mastoides en la escotadura digástrica, ya, o ranura digástrica, y se va a insertar ya después anterior en lo que es la cara posterior ya del cuerpo de la mandíbula, en lo que se llamaba la fosita digástrica, ¿no? La fosa digástrica que había en el cuerpo y que permite la inserción del músculo digástrico. Este músculo sí se observa en el cadáver, ¿no? Se lo puede observar. ¿Ya? Entonces, es importante para lo que es la inserción, para lo que es, perdón, entender lo que es los triángulos del cuello más adelante, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, miren, jóvenes, tenemos ya al músculo digástrico viendo su inserción, ¿no? Aquí. Ahora nos vamos aquí en la parte que ya está cortado, que sería el músculo digástrico, ¿ya? ¿Y dónde está? ¿Ya están todos? Va, qué raro. Ya, entonces nos vamos al estilo yoideo. El estilo yoideo se insertaba en la apófisis estiloides, ¿ya? Y va a ir a terminar ¿en dónde? En el hueso ioides. ¿En qué parte? En su asta, en el borde superior de su cuerpo, ¿ya? Y además puede generar un rafe que se llama un rafe tendinoso que se va a unir con lo que es un rafe también que llega a presentar lo que es el tendón del músculo digástrico, con el cual se unen y se fijan y se mantienen en su posición. ¿Ya? Participantes, sí, está bien. ¿Ya? Y listo. Ahora, el músculo miloyoideo, ¿ya? Que se encuentra en este lugar, el músculo miloyoideo forma un rafe tendinoso, o lo que se llama la línea blanca suprayoidea. Entonces, el músculo se va a originar en la línea miloyoidea o línea oblicua, ¿ya? De lo que es la mandíbula y se va a ir a insertar en este rafe, ¿ya? Y va a formar gran parte de lo que es el músculo, lo que es el piso de la boca, ¿ya? Y posteriormente tendríamos al músculo, miren, aquí tenemos al miloioideo, formando parte de lo que es el piso de la boca, ¿ya? Entonces se insertaría en la línea oblicua interna o línea miloioidea, que estaba aquí en las ramas ascendentes de la mandíbula, y se va a ir a insertar ya a lo que es al nivel de la línea del rafe medio que forma entre la unión de sus dos cuerpos, ¿no? Y aquí ya tenemos a lo que es el músculo genioideo, ¿no? Entonces, aquí vemos lateral, miren, formando el piso de la boca, lo que es el músculo miloioideo,
aquí al genioideo, ¿ya? Recordemos que las apófisis geni pueden ser 2 o 4, ¿ya? 2 si uno es grande, a ver, vamos a poner acá, pluma, ¿ya? Puede ser de esta manera, ser 2, o pueden ser así, las apófisis geni, o pueden ser 4. Cuando es 2, estas, ¿ya? En la superior se va a insertar el músculo genigloso y en la inferior el genioideo, ¿ya? Ahora, el genioideo, ¿ya? Dos músculos que me forman el piso de la boca. ¿Cuáles serían? Genioideo y el miloioideo, ¿ya? El genigloso no. ¿Por qué? Porque se está insertando en la lengua y es un músculo intrínseco de la lengua. No tiene nada que ver con lo que es el piso de la boca. Entonces, estos dos músculos son importantísimos para cuando nosotros vemos lo que es los triángulos del cuello, ¿ya? Entonces, eso con los músculos suprayoideos. Ahora nos vamos con los infrayoideos, ¿ya? Que tenemos al esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y el tiroyoideo. Con la mnemotecnia, este hombre está tirado, ¿no? Entonces, tenemos al músculo esternoyoideo. Aquí tenemos, miren, una representación gráfica de lo que es los músculos del cuello. Tenemos no sé qué pasó, ¿ya? Aquí lo que es un dibujo representativo del esternón, la clavícula, el hueso ioides, el cartílago tiroides y el omoplato. Entonces, aquí tenemos al músculo externo yoideo, ¿no? Directamente, o esternocleidoyoideo. ¿De qué varía? De que a veces hay una inserción inconstante. Es decir, generalmente se origina aquí en el esternón y luego se va a insertar en el borde inferior del hueso ioides, pero a veces hay una inserción accesoria en la clavícula y se va a insertar hacia. Entonces va a tener una inserción en la clavícula. Debido a esto, Testuto lo denomina esternocleidoyoideo también, ¿ya? En esa parte. Después tenemos a este de aquí, que es el músculo homoyoideo, que se inserta en el borde superior, ya, de lo que es el omoplato, y va a tener su tendón intermedio y se va a insertar lateral a ese. Entonces, aquí tenemos, miren, al homoyoideo, ya. Aquí, en este lado, tenemos al esternoyoideo, y aquí abajo, miren, aquí abajo, vamos a tener al externo, que sería el externo tiroideo, y al tiroyoideo. Entonces, esos son los músculos infrayoideos. Repasemos de nuevo. Este sería el, ¿quién se anima? Ese de ahí. Esternoyoideo. Externoyoideo. Este, Homoyoideo. homoyoideo. Y este de aquí, Esternotiroideo. sí. Y este, Tiroyoideo. Tiro- tiroyoideo. Ahí están los músculos infrayoideos, ¿ya? Entonces, eso con lo que son los músculos infrayoideos. Ahora vamos a ver lo que son los músculos. Ausi, Permítame. una pregunta. Dígame. Los músculos infrayoideos están inervados por el asa del hipogloso, ¿verdad? ¿O no? Sí, todos están inervados por la asa del hipogloso, ¿ya? Es decir, el plexo cervical, pero suelen tener también, excepto el esternotiroideo, si no me equivoco, que es el que también recibe una inervación accesoria. Entonces, comparte inervación, pero también recibe una inervación accesoria. Es el único. Después los demás sí todos están inervados completamente, así, completamente, por el asa del hipogloso. Ok, Ausi, gracias. ¿Ya? Ahora sí, el plano de los escalenos, jóvenes. Los escalenos son los más importantes con los intertransversos, ¿ya? Y el recto lateral de la cabeza conforman el grupo profundo lateral. Ya, hasta aquí vamos a verlo, ¿ya? Estos son los escalenos, ya viendo su inserción.
Y es un poquito un dolor de cabeza, se podría decir, las inserciones del escaleno. Pero es facilito si uno se acuerda bien de dónde a dónde va. Por eso les pongo esa imagen, ¿ya? Porque los músculos escalenos se van a insertar de esta manera. Se insertan en las apófisis transversas de lo que es, bueno, hay tres por si acaso, un anterior, un medio y un posterior. Vamos a describir los orígenes directamente de cada uno y luego su inserción, ¿ya? Entonces, primero, el origen del escaleno anterior sería la apófisis transversa de lo que es C3, C4, C5, C6. ¿Por medio de cuántos? 4 fascículos, ¿ya? Uno en C3, C4, C5, C6, ¿ya? Ahora, el medio lo recortamos, sería 4, 5, 6. Y el posterior, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, esas son las inserciones, yo así me acuerdo, es mucho más fácil, ¿ya? Bueno, a ver, el anterior va ¿Cómo de se ve? 3, 4, 5, 6, el medio va de 2, 3, 4, 5, 6 y el posterior ya se queda en 4, ¿ya? 4, 5 y 6. A ver, Sí, me estaba está chivando. bien. De nuevo, el anterior ya va de C3 a C6. El medio va de C2 a C6 y el posterior va de C4 a C6. Entonces, yo la manera que hago para acordarme es Auxiliar, esta. ¿Ya? tengo una duda. Sí, Mi auxiliar dijo que el escaleno medio es de C2 a C7. hay un fascículo, generalmente ya es hasta C6 por 6 tendones, ya, que yo sepa, y está en el libro. Pero este puede llegar a ser accesorio, pero es de C2 el escaleno medio a C6. Pero puede llegar a tener un fascículo accesorio. Hay fascículos accesorios, hay variantes anatómicas bastantes, ¿ya? Pero el escaleno medio sí está en el libro y yo me acuerdo bien que es de C2 a C6 porque tiene 6 tendones, ¿ya? O 6 fascículos, se podría decir, tendones. A cambio, el anterior va de C3 a C6 y el posterior va de aquí, aquí y aquí, por medio de 3 tendones, ¿ya? Entonces yo hago para acordarme primero 4, luego 6 y luego 3. Pero la manera que yo hago para acordarme es de 3 a 6, luego me subo de 2 a 6 y luego bajo de 4 a 6. De esa manera me resulta a mí más fácil y por eso les pongo esta imagen. Porque, bueno, nunca se ha llegado a diseccionar a este nivel, o al menos no he estado cerca, ya solo para cuando he sacado la laringe, sí he llegado a este nivel de disección, pero los escalenos ya estaba todo roto, ¿no? Porque uno tiene que traccionar, tal como está aquí en la imagen. A ver, voy a bajar esta parte. Como está aquí en la imagen, en este sector, ya, es que he cortado tal de esta manera, similar, pero de manera oblicua, y abierto esta parte de aquí. Y así sacado la laringe. Pero esas son las inserciones, por si acaso. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Ya? Ahora, la inserción del escaleno anterior es, ya, miren, aquí lo vemos al anterior, es aquí en el borde, en la cara superior de la clavícula, en el tubérculo del escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. El medio se inserta igual en la primera costilla y el posterior pasa a la segunda costilla. Importante, entre el escaleno anterior y el escaleno medio se forma un espacio, ya que es el espacio interescalénico, donde sí está pasando dos estructuras bastante importantes. Uno, los troncos primarios del plexo braquial, que eso sí se ve en el cadáver, y dos, la arteria subclavia. Ahora, importante saber que la arteria subclavia tiene sus tres porciones, ¿no? Uno antes del escaleno, uno en el escaleno y otro posterior a los escalenos, ¿ya? Y esa porción solo abarca hasta el espacio, ¿no?
y ya donde la arteria subclavia se convierte en arteria axilar, según Rubiere, un espacio que está conformado por la primera costilla y la clavícula. Ese espacio formado por los dos, una vez que la arteria subclavia pasa ahí, se convierte en arteria axilar, ya lo que es la arteria subclavia. Entonces, lo borramos. Ya, ¿Sí podrías repetir qué hay en el espacio interescalénico, por favor? ya. El plexo braquial, sus troncos primarios y la arteria subclavia. Nada más. Gracias. Esas dos cosas. Pregunta de examen toda su vida. Ya, pregunta de la vida. Yo le digo las que tienen que saber si o sí es pregunta de la vida. A ver, hay personas que quieren ingresar. No me deja. No me intento. Ya. Entonces, hasta ahí tenemos lo que es el... Ah, no. Hay espacio todavía. Qué raro. Sí. A lo que es el escaleno. ¿Sí? El escaleno anterior y medio su origen es de las apófisis, de las apófisis transversas anteriores, ¿verdad? Y de la posterior en Sí. las apófisis transversa posterior. Las apófisis transversas y cervicales llegan a tener dos prolongaciones, ¿ya? Puede ser una anterior y una posterior, pero generalmente es de las anteriores, ¿ya? Suele ser de las anteriores, aunque puede llegar a extenderse a las posteriores la inserción, ya que una vez viendo usted en las vértebras y en el cadáver, es bastante pequeña esa subdivisión de las apófisis transversas, ¿ya? No es como que haya una segmentación bastante grande, sino que es bastante chiquita y la inserción depende bastante de las personas. Ya hay variantes anatómicas, pero la principal es, pues, que es en apófisis transversas anteriores, ¿no? La mayoría de los cadáveres. Ahora, ¿por qué les digo estas variaciones? Porque Rubier es un libro que se ha hecho ¿dónde? ¿En Gran Bretaña? ¿O en Francia? Francia, creo que. Rubiere, es francés. Entonces, las personas en Francia, pues, son gigantes, ¿no? Entonces, las medidas, los tamaños, las inserciones que él ha visto son diferentes a las que hay aquí, porque hay variantes anatómicas. A cambio, Testut, no sé de dónde sea, tiene algo como más similar a lo que sí se observa aquí. Ya es más similar lo que es las inserciones, pero también es bastante descriptivo, ¿ya? Ahora, aquí tenemos a los intertransversos. Miren, lo que me agrada de esta imagen, que es del Complete Anatomy, ¿ya? Una aplicación que lo utilizo bastante, ¿ya? Es que, miren, las apófisis transversas generan a lo que es el agujero intertransverso, por donde aquí está pasando, ¿qué? La arteria vertebral, pero solo pasa arriba de la vértebra C6, ¿ya? Pasa de C6, ingresa por estos agujeros, y entre los límites de la apófisis transversa, ¿ya? Están insertándose estos de aquí y forman un triángulo, ¿ya? Que es para la arteria vertebral, ¿ya? Que tiene como punta lo que es las primeras y como base lo que es la vértebra C7, perdón, que es la prominente, ¿ya? Pero esta no solo se queda acá, sino que continúa en las vértebras torácicas ya como otro nombre como intertransverso, nada más, ¿ya? Pero ya no así en dos fascículos, sino en uno. Eso se ve en los músculos de la región posterior del tronco, ¿ya? Entonces, con eso llegamos al final de lo que es músculos del cuello. Ahora vamos a ver los triángulos, que es lo más bonito que se puede ver, ¿ya? Y es lo que más se pregunta. Siempre les van a preguntar una a dos preguntas, ¿ya? De lo que es ¿ya? De lo que es... vamos a preguntar esto. De lo que es triángulos del cuello. Entonces, hay triángulos en la región anterior, un triángulo posterior y uno medio, que es el de la región esternocleidomastoidea. Entonces son cuatro, ¿ya? Aquí lo vamos a ver, miren, ya tenemos al cervical anterior con todos los triángulos que vamos a ver a partir de ahora, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos al triángulo anterior, al posterior y al lateral. Entonces, en el triángulo de la región
anterior, vamos a estar viendo otros 4 triángulos, ¿ya? Aquí tenemos al triángulo anterior, ¿ya? Y vamos a estar viendo el triángulo... ¿Por qué no quiere avanzar? Qué raro, ¿ya? Tenemos al triángulo muscular, tenemos al triángulo carotidio, al submandibular y al submentoniano. Estos 3 de acá son pares y este de acá es impar. Pero ahora, dentro del triángulo submandibular, vamos a encontrar al triángulo de Pirogov y al hiato ioglosomiloideo, ¿ya? Dentro del triángulo carotidio, como hemos visto aquí en las imágenes, ya dentro de los triángulos carotidios, vamos a tener a lo que es el triángulo de Béclar, de Guyon y de Farabeuf. Y dentro del triángulo muscular vamos a encontrar al rombo de la traqueotomía. ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? Porque bueno, yo al estudiar me complicaba, ¿ya? Pero este triángulo de Béclar, de Guyon y de Farabeuf es bastante utilizado en la terminología médica, ¿ya? Cuando se hacen este tipo de incisiones para hacer vías centrales y demás, se utiliza bastante la anatomía topográfica, ¿ya? Entonces, para eso es importante saber y además en su examen siempre les van a preguntar lo que son los triángulos del cuello, ¿ya? Entonces ahí tenemos a los triángulos anteriores, al triángulo muscular, al triángulo carotidio, al submandibular y al submentoniano, ¿ya? De nuevo, ahí los 4. Ahora sí, el triángulo anterior o el triángulo submentoniano o suprayoideo, ¿por qué no admite a todos? ¿Ya? Entonces, tenemos como límite, ya, de estos triángulos al vientre, a ver, aquí lo tenemos. Una vez más vamos a admitir, porque creo que hay espacio. Sí, hay espacio. ¿Ya? Entonces, tenemos como límite lateral, un límite inferior, un piso y un techo, ¿ya? El límite anterior lo hace el vientre anterior del músculo digástrico, ¿ya? Sí. El vientre anterior del músculo digástrico. Aquí está, el vientre anterior del músculo digástrico, el borde superior del ioides, ya ahí tenemos, el piso, el músculo miloioideo, y el techo, ¿cuál lo va a ser? El platisma, ¿ya? El platisma que ya no está aquí, que lo hemos desinsertado, va a ser el techo del triángulo submentoniano o suprayoideo. ¿Qué contenido vamos a ver? Miren, vemos aquí a las venas submentonianas y a veces, unos pequeños ganglios linfáticos, ¿ya? Que son los submentonianos, ya que son pequeñitos y que se veían al principio en el cadáver. Bueno, D, A, C y G se veían, ¿no? Del otro no hice yo la disección profunda de los músculos del cuello del otro cadáver. ¿Ya? Entonces, el contenido ahí tenemos las venas submentonianas, que son superficiales, ¿ya? Y estas se juntan y me forman, ¿qué? La vena yugular anterior, ¿ya? Entonces, aquí tenemos como límite, ya, a ver, esperen, al triángulo submandibular. El triángulo submandibular tiene límite superior, anterior y posterior. Entonces, el límite superior, ¿cuál va a ser? El borde inferior de la clavícula. El límite anterior, el borde posterior del vientre anterior del digástrico. Y luego el límite posterior, el vientre posterior del digástrico. ¿Ya? Ahí tenemos sus límites. ¿Cuál es el contenido de... Vamos a hacer con el borrador. No sé quién lo escribió. La recuperación de eso. Ya. Ahora sí. Ya. El contenido es la glándula submandibular, la arteria y la vena facial, la arteria submentoniana, ¿ya? Vamos a ver al nervio hipogloso, a la arteria lingual, como contenido del triángulo
submandibular, ¿ya? A veces llega a ver al nervio hipoglosio y al miloioideo. En esta imagen no se lo puede, bueno, aquí al nervio hipoglosio sí, pero al miloioideo en esta imagen casi no se lo suele llegar a ver. ¿Ya? Entonces, continuamos con los límites del hiato hiogloso miloioideo, que es este rojito de acá, ¿ya? Que es, bueno, está delimitado posteriormente. ¿Por quién? Por el hiogloso. Anterior por el miloioideo. Y entre ellos dos, ¿qué va a estar pasando? Como contenido, ya vamos a tener la prolongación de la glándula submandibular, su conducto, que es el conducto de Wharton, y el nervio hipogloso. Miren, esta imagen a mí me encantó, ya que es del Atlas de Sobota, es el contenido. Entonces, aquí tenemos a lo que es el hiato hiogloso miloioideo. Ay, Sebastián. Espérame un minutingo. Por cierto, es otro, no soy yo, antes de que ¿Seguro? me saquen. Ya le Sí, estaba. seguro. Porque No, apareció no me ahí. saque. Ya, ya lo estaba Sí, es pasando. otro, sáquelo. No me sale quién es. Ahorita. A ver, que vuelva a hacer y lo vaya a sacar de una vez. Si no, que Se deje. ha hecho de cambiar de nombre. Sí, me imagino. Ah, pasa siempre. Ya, entonces, entre el hiato hiogloso miloioideo está la prolongación anterior. Miren, esto no se ve en el cadáver, es difícil, a no ser que hagamos una disección transversal, ya cosa que no hay espacio para hacerlo debido a que si no ya perdemos todo lo que es el cuello, ¿no? Entonces, aquí tenemos la prolongación de la glándula submandibular, el conducto de Wharton, miren cómo está desembocando. Y esta disección es posible si hubiera más cadáveres en cuál hacerla, ¿ya? Y el nervio hipogloso, ¿no? Miren, yendo a inervar a todos los músculos intrínsecos de la lengua, ¿ya? Entonces, ahora el triángulo que es el de Pirogov, ¿ya? El triángulo de Pirogov, ¿ya? Tiene como límite anterior, superior e inferior y el piso. El límite anterior es el músculo, bueno, qué raro, ¿ya? Sería el músculo miloioideo, ¿ya? Superior el nervio hipogloso, inferior el tendón intermedio del músculo digástrico, ¿ya? Y el piso, ¿ya? El músculo hiogloso. Contenido, arteria lingual. Pregunta de examen, fue pregunta en examen. ¿Ya? Y bueno, recién estaba leyendo los chats. Entonces, la arteria lingual es el contenido del triángulo lingual o de Pirogov, pregunta de examen. ¿Saben? A mí fue así, tal cual les digo. Fue el contenido del triángulo de Pirogov es, o el contenido de la arteria lingual es uno de los siguientes triángulos, así era, tal cual. Y estaba Pirogov, Farabeov, Beclar, ¿ya? Y o era, creo que era el triángulo de Pirogov y los contenidos, y había como dos incisos arteria lingual, ¿ya? Y uno de mis, y bueno, yo pregunté, ¿no? Agarro y le digo, doctor, ¿está repetido el inciso? Ya, y el doctor sí, ya lo dio a conocer, pero estaba repetido ya la respuesta, y esa era la respuesta. Así, para los que no sabían, pues, triángulo de Pirogov era arteria lingual. Entonces, ahí tenemos lo que es los límites y el contenido, la arteria lingual. Ahora, el triángulo carotidio. El triángulo carotidio, ya, su límite superior está dado por lo que es el vientre posterior, miren, del músculo digástrico. Anteriormente, miren este de acá, ya, que es el vientre superior del homoioideo. Y posteriormente, el vientre anterior del músculo externo, cleidomastoideo. Ahora, el piso lo van a estar conformando estos tres musculitos,
que están colocados acá. El de verde es el esternotiroideo y el de amarillo es el tiroideo. Músculos infrayoideos porque están debajo del hueso ioides. Y este de acá es el constrictor superior de la faringe. ¿Ya? O a ver, no, este es el inferior, porque el superior está más aquí arriba y forma el rafe. No, este es el inferior. ¿Ya? Ahora, el piso lo conformaban esos tres músculos, ¿ya? Contenido, ¿ya? Del triángulo carotidio, ¿ya? Pues es la arteria carótida, ¿ya? En sí es el paquete vasculonervioso del cuello, ¿ya? Y para llegar a este nivel, ¿ya? Para que se vea bien, bueno, al menos en el cadáver que me tocó a mí, ¿ya? A los cuatro grupos, está tan pequeño, tan estrecho el cuello, ya que hay que cortar la mandíbula para que se pueda ver la carótida externa y la carótida interna. Ya, lastimosamente, no se puede ver su división. Debería estar su división, pero no se la suele ver ya en este cadáver. Pero entonces aquí estaba rodeando, cuando yo lo diseccioné, lo que es la vaina carotidia, que rodea el paquete vasculonervioso del cuello, que estaba conformada por, ¿alguien sabe cómo está conformado el paquete vasculonervioso del cuello? Por el nervio vago, la arteria subclavia o la vena. No, la subclavia no. La vena yugular Ya, la yugular, ¿qué yugular? interna Interna, ya, porque hay tres y, yugulares. Ya, ¿cuál la más? y la arteria carótida común. Común, ya. Ahora, disposición del paquete vasculonervioso. O sea, ¿cuál va primero? Porque para el cadáver tienen que reconocer. Primero va Arteria el carótida común, después la Anterior vena y lateral, la vena yugular yugular interna. interna y posteriormente está el nervio, eh, ¿cuál Vago, es? si es Vago. posterior y está entre las dos estructuras. Y anterior y medial, la carótida común. ¿Por qué les digo esto? ¿Ya? Porque cuando yo diseccioné el otro lado del cadáver, había una cadena que estaba rodeado por una vaina, ¿ya? Y veo y digo, pero esa no es la carótida, ¿ya? Y agarré y empecé a cortar dentro. Y encontré nódulos, ¿ya? Nódulos linfáticos o ganglios linfáticos proliferativos a manera de cadena y en hilera, ¿ya? Que estaban al lado del paquete vasculonervioso y parecía ser la carótida común. Tú la veías al lado y decías, no, esa es la carótida, pero por anatomía no es la carótida, porque la carótida estaba medial, no lateral a la vena, ¿ya? Entonces, empiezo a diseccionar, abro el contenido y eran ganglios, ¿no? Y era muy diferente. Cuando y lo han debido ver en el cadáver, hay unos ganglios largos. Esos son ganglios inflamados, hiperproliferativos, que al parecer es un diagnóstico de un linfoma Hodgkin, ¿no? Una neoplasia, ya que se caracteriza por hiperproliferación de los nódulos en hilera, ya, y suele ser bilateral, ya. ¿Qué más vamos a estar viendo? La vena yugular interna, el tronco tirolingofaringofacial, que en esta imagen no se ve, el nervio laringio superior y la más importante, la asa cervical, ¿ya? Entonces, esta asa cervical, miren, está en el cadáver. ¿Lo han visto en el paquete vasculonervioso que hay? El nervio frénico superficialmente. Al profundo ya está el nervio vago, ¿ya? Pero también al ladito del nervio vago hay otro ramito nervioso, que es la asa cervical, la rama descendente. Miren, y aquí la rama ascendente. Se juntan y forman esta asa cervical. Lastimosamente, así de bonito como está en la imagen, no se lo ve en el cadáver, pero sí se ve esta rama de aquí. Y uno se confunde y dice, ¿qué nervio hay ahí? ¿Qué nervio? No, es el asa. ¿Ya? Ahora sí, el triángulo debe claro. Límites, ¿ya? Y contenido, ¿ya? El límite es superior, el vientre, posterior del músculo digástrico, inferior, las astas mayores del hueso ioides y posterior, este que es el tronco, posterior, perdón, el vientre posterior del músculo iogloso. Miren ahí en el fondo, vamos a hacer, ¿ya? Eh, la, bueno, pues el acercamiento, aquí está el músculo iogloso,
y aquí vemos su borde posterior. Entonces, por eso está así, y esa es el límite posterior. Ahora, el piso es el hiogloso, como contenido tenemos a la arteria, miren, lingual en esta porción, ya no, aquí está el pirobof, pero aquí está el Becklar, y el Becklar igual tiene como contenido a la arteria lingual. Y también tenemos ya al nervio hipogloso como contenido. Del pirobof era como límite, ¿no? El nervio, pero aquí es contenido, ¿ya? Entonces suele haber una confusión, ¿no? En el triángulo de Becklar, porque en mi examen, si no me acuerdo, era el triángulo de Piroboff o era que el triángulo o que la arteria lingual estaba en uno de los siguientes triángulos. Y había esa confusión porque era Becklar o Piroboff, ¿ya? Porque los dos contienen a la arteria lingual. No recuerdo muy bien la pregunta, ¿ya? Pero yo me acuerdo que casi me confundo en esa, ¿ya? Ahora, el triángulo de Goujon, límites, superior, anterior y posterior, ¿ya? El límite superior ya está dado por el vientre posterior del músculo digástrico, por eso les dije que el músculo digástrico es muy importante para ver lo que es los límites del triángulo del cuello. Tenemos anterior al tronco tirolingo-faringo-facial y posterior a la vena yugular interna. Contenido del triángulo de Goujon o yúgulo digástrico, vamos a encontrar a la arteria carótida externa con todas sus ramas, ¿ya? Al nervio hipogloso también como contenido, ¿ya? Y a la rama descendente de C1, que se está de acá, miren. C1, ¿ya? La rama descendente de C1, que va a formar el asa cervical, ¿ya? Listo, ahí tenemos el contenido. Ahora, Farabeuf, límites del Farabeuf. Tiene un límite superior, anterior y posterior. El límite superior lo conforma el nervio hipogloso. Anterior, el tronco tirolingofaringofacial, ¿ya? Y posterior, lo que es la vena yugular interna. Contenido, carótida externa y sus ramas, ¿ya? También puede estar la carótida interna, si es que la segmentación se dio, si la subdivisión se dio, vamos a poder ver bien ahí al cuerpo carotídeo y al seno carotídeo, ¿ya? Ahora, el cuerpo carotídeo, más que todo, va a estar en lo que es en la carótida interna, ya es más prominente ahí, pero suele también estar en externa, dentro, ¿no? Pero más en la interna, ¿ya? Y el asa cervical, ¿no? Que antiguamente se la conocía como el asa del hipogloso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al triángulo muscular o homotraqueal, ¿ya? Que tiene como límites anterior a la línea media anterior del cuello. Superior, vamos a tener al músculo, al vientre superior, ¿no? Del músculo homoyoideo, ¿ya? Inferior, vamos a tener al borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Ese es el triángulo muscular o homotraqueal, donde vamos a encontrar a los músculos infrayoideos, a la laringe, a la tráquea, ¿ya? A la vena yugular anterior en este nivel, a veces, ¿ya? Les digo a veces porque, miren, hasta en esta misma imagen, la vena yugular anterior está más o menos por acá, miren, ¿no? Entonces, suele ser variable, vemos ganglios yugulares, ¿ya? Ganglios linfáticos, ya que se observan a este nivel, ¿ya? Y dentro de este triángulo, se podría decir, de los dos triángulos, del otro lado más, vamos a encontrar lo que es el rombo de la traqueotomía, ¿ya? Este es el rombo, el famoso rombo de la traqueotomía, que está limitado por el externo, acá está el externo yoideo, ¿ya? Y el externo tiroideo, que está aquí abajo. Entonces, los límites de uno con el del otro lado, ¿ya? Van a conformar el rombo de la traqueotomía. ¿Por qué es importante? Porque es un sitio ideal para realizar la traqueotomía, que es un procedimiento cuando hay obstrucción de la vía aérea o una insuficiencia respiratoria. El paciente no puede respirar por más que esté ahí. Se da una asistencia con un ventilador mecánico.
Entonces nosotros tenemos que cortar. Y aquí hay dos límites, y digo dos conceptos importantes que hay que saber para la vida médica, ¿ya? Que es uno, que es una traqueostomía o traqueotomía, y que es una cricotirotomía, ¿ya? Son dos procedimientos bastante diferentes, ¿ya? La traqueotomía sí o sí se hace en quirófano, ¿ya? Es una incisión transversal que se suele hacer, ¿ya? A nivel de lo que es el primer, el segundo anillo traqueal, o a veces incluso otros autores dicen de 2 al cuarto, ¿ya? Se debe hacer la incisión. Para eso, miren, para llegar ahí a los anillos traqueales tenemos que cortar la glándula tiroides. Y hay mucho peligro, ya mucho peligro aquí. ¿Por qué? Porque están todos estos vasos, la yugular anterior, las submentonianas. Entonces, hay mucho peligro, ¿ya? A que pues sufra, hay una complicación y el paciente fallezca en el procedimiento, ¿ya? Entonces, por eso se realiza en quirófano con las medidas adecuadas, ¿ya? A cambio, en la cricotomía, ¿ya? Es un procedimiento similar, ¿ya? Pero que puede ser de emergencia y puede ser realizada en otros lugares que no sea un quirófano, ¿ya? La cricotirotomía consiste en un procedimiento de cortar entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Ahí hay un espacio, tóquense la laringe. Digo, ahí el cartílago tiroides lo tienen acá, y entre ahí hay un espacio, ya que es formado por un espacio entre los dos donde está la membrana miloioidea. Una membrana que donde tú cortas y el único peligro es la arteriola que sale, la arteria que sale de ahí, que ya es la arteria miloioidea, ¿ya? Más lateral a esa arteria miloioidea sí está el nervio laringeo superior, pero no hay riesgo de dañarlo tanto al laringeo superior, sino más es el riesgo a cortar la arteria miloioidea, ¿ya? Pero no hay mucho riesgo en relación aquí. Miren, aquí hay un montón de vasos. A cambio, tú aquí puedes hacer la incisión a este nivel tranquilamente y no hay mucho peligro en relación con una traqueotomía. ¿Por qué no se hace entonces la traqueotomía ahí, en el espacio entre estos dos? Porque no puede ser sostenido por bastante tiempo, ¿ya? El tubo también para la vía respiratoria, para la asistencia mecánica es bastante grueso. Por eso se realiza en la tráquea, ¿ya? Pero en emergencia se utiliza este espacio, ya que es la cricotirotomía, ¿ya? Es más conveniente en emergencias, pero es un tubo pequeño en relación al de la traqueotomía, ¿ya? Esto se utiliza en casos de urgencia extrema mismo, ¿no? Por ejemplo, sucede que a veces, y han debido ver en restaurantes ya o no, de que los niños se atoran frecuentemente. ¿Y qué pasa cuando no se suele, de esta manera, a ver, no se suele, sigue atorado, pese a que hacen la maniobra de Cambridge, hacen todo, y se sigue atorando? No hay otra opción. Hasta que llegue la ambulancia, ya puede llegar a sufrir un daño neurológico por la insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque no está llegando oxígeno al cerebro. Entonces, por ello se suele hacer ya este procedimiento de emergencia de la cricotirotomía, ¿no? Se corta un tubito ahí, ¡plac! Y ya va a haber intercambio y ya va a haber salida. Eso en caso de obstrucción de vía aérea superior, pero si la obstrucción está aquí abajo, por más que le hagas la cricotomía, no va a funcionar de nada, ¿no? Porque la obstrucción está debajo. ¿Ya? Entonces, ahora nos pasamos al triángulo anterior, posterior. Entonces, los límites del triángulo anterior, ¿quién sabe? A ver, ahorita hemos visto cada uno de los triángulos pequeños, pero ahora vamos a ver los grandes, ¿no? Entonces, el triángulo anterior, el más grande, estaba delimitado ¿por quién? Superior al borde inferior de la mandíbula, ¿Sí? ¿Ya? anterior a la línea medial del cuello y No, posterior al borde anterior del músculo anterior del esternocleidomastoideo. más posterior. Bien, bien, Paula. Ese es el límite del triángulo anterior. ¿Y el triángulo posterior, el límite cuál sería? Superior al borde inferior. Ya, uno. ¿Cuál sería? A ver, Ya, borde superior al borde inferior de la mandíbula.
No, estoy hablando del triángulo posterior del cuello. Ya el posterior, ya lo dijo por ahí. Anterior, el borde del músculo esternocleidomastoideo. Ya. Y posterior, borde anterior del músculo trapecio. Trapecio. Y Inferior, borde superior a la superior clavícula. de la clavícula. Perfecto. Ya. Y ahora, si se fijan bien, ese triángulo posterior está dividido en dos, ¿ya? Por este músculo, que es el homoyoideo. ¿Ya? Miren, aquí está el homoyoideo, que me divide el triángulo posterior en dos, ¿ya? Pero a ver, bueno, Marcos, vamos a dividirlo vamos a repasar los límites. Del triángulo anterior, límites, el borde inferior, bueno, límite superior, el borde inferior de la clavícula. Límite anterior o medial, que sería la línea media del cuello, ¿ya? Y posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo. El triángulo posterior está delimitado anteriormente por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿ya? Posteriormente por el borde anterior del trapecio y inferiormente por el borde superior de la clavícula, ¿ya? Ahora, este triángulo posterior está dividido en dos por lo que es el músculo homoyoideo, en un triángulo que es el occipital o occipital y por lo que es el triángulo aquí abajo, el homoclavicular o supraclavicular mayor o también llamado subclavio. Y entonces son esos tres nombres que recibe este triángulo. ¿Por qué les digo supraclavicular mayor? Porque hay un supraclavicular menor, obviamente. Ya lo vamos a ver de un momento. Entonces, el triángulo occipital o homo-occipital, que es este de aquí, ¿ya? Tiene un límite que es anterior, posterior, inferior. El límite anterior está conformado ¿por quién? Por el esternocleidomastoideo. El límite posterior por el trapecio. Y el límite inferior por el vientre inferior del músculo homoyoideo. ¿Cuál es el contenido que tiene este? Miren, la arteria occipital menor que estaría viniendo desde acá. Viene el nervio espinal, que está aquí yendo hacia el trapecio. Los ramos cutáneos y superficiales, ¿ya? El nervio occipital menor, todos los ramos de lo que son el plexo cervical superficial, que es el nervio occipital menor, está el auricular mayor, el cervical transverso, que es este de aquí, y los supraclaviculares, que son estos pequeñitos, que hay unos pequeños acá. Esos se ven. ¿Cuál no se ve? Es el occipital menor, al menos en el cadáver que yo estaba viendo. No se ve el occipital menor ni el cervical transverso, ¿ya? Pero sí se ve los supraclaviculares al menos y el auricular, espero que esté, porque todavía no hemos diseccionado la parte del trapecio. Entonces yo creo que todavía se va a poder ver lo que es el auricular mayor. ¿Ya? Ahora sí, el triángulo supraclavicular mayor o homoclavicular o subclavio ya tiene como límites, ya aquí miren, quiero que lo vean, como límite anterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo, límite inferior, el borde superior de la clavícula, y límite, y bueno, ya está el inferior, el superior, el borde inferior del vientre superior del músculo homoyoideo, ¿ya? El límite y el contenido es la arteria subclavia, la vena subclavia, que está aquí, ¿ya? Y los troncos primarios del plexo braquial. Ahora, les digo esto porque es importante saber, ¿ya? Importante saber este contenido. Y por eso no hay que ponerse piercings a este nivel, ¿no? Han observado qué puede pasar con un piercing a este nivel. Pues, le da la vena subclavia. Incluso este triángulo, ya les digo así, y a veces se lo utiliza para hacer una vía e introducir por la vena subclavia, ya, a este nivel, se introduce por la vena subclavia un catéter, ya, para hacer una vía central. Hay vía central en la vena yugular interna, hay vía en la subclavia, pero aquí, por ejemplo, es mejor hacer en el lado izquierdo que en el lado derecho, ya, en un catéter de vía central, ya. ¿Por qué? Porque en el lado derecho el pulmón está más arriba y hay más riesgo de perforar pulmón.
Acá en el lado izquierdo no tanto. Ya hay menos riesgo, sí, pero igual es riesgoso. Sí o sí hay ese riesgo a perforar al pulmón, en especial la cúpula, ¿no? Entonces, imagínense un piercing ahí, ¿no? Sí o sí le das a la subclavia y pues va a haber una infección, obviamente, hemorragia y demás, ¿no? Entonces es peligroso ponerse un piercing a este nivel, ¿ya? Ahora sí. Ay, no pasa. Nos vamos al último triángulo, ¿ya? Que es el triángulo que está entre las cabezas del músculo esternocleidomastoideo, que es el triángulo supraclavicular menor o de Sedillot, o también conocido como frénico de Sang. ¿Ya? Son esos tres nombres que se recibe este triángulo. Es bastante bonito, ¿ya? Porque los límites, pues, son el esternocleidomastoideo, ¿no? Y el borde superior de la clavícula. Es chiquito, ya es bastante pequeño. ¿Y el contenido cuál es? En sí vemos cómo en su fondo está discurriendo el nervio frénico. Y eso es verdad. Me ha tocado ver este año en la disección. Tú diseccionabas, cortamos el esternocleidomastoideo, ya lo desinsertamos, sacamos y ahí estaba el freno. ¿Ya? Entonces, la teoría tiene razón la teoría, ¿no? Entonces, para diseccionar hay que saber bastante teoría, ir a ver y tratar de no cortar. Y además que no sea eso. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? Con eso terminamos, jóvenes. Esta frase que a mí, la verdad, me encanta. El que conoce el exterior es erudito, quien se conoce a sí mismo es sabio, quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Con esto terminamos. ¿Hay alguna pregunta, duda, amenaza? No sé. Auxi, ¿dónde van a subir las clases grabadas? Vamos a subirlo en una página de Facebook que lo vamos a estar pasando en unos momentos y ahí vamos a subir las grabaciones.